Buenos días. En este video vamos a hablar sobre las bases moleculares de la herencia, es decir, sobre los ácidos nucleicos que están representados por la molécula de ADN y de ARN. Vamos a definir primeramente lo que son ácidos nucleicos. Son macromoléculas que ejercen el control primario de los seres vivos, se encargan de almacenar y permiten la transmisión de la información genética que determina las características y funciones de las proteínas en un ser vivo. Los ácidos nucleicos están formados por polímeros de nucleótidos que forman largas cadenas de polinucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, representado por el ADN, y el ácido ribonucleico, representado por el ARN. Otro punto de este contenido son los componentes de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por monómeros llamados nucleótidos. Un nucleótido, a su vez, está conformado por un grupo fosfato que proviene de la deshidrogenización del ácido fosfórico, un azúcar de 5-carbono, que es una pentosa, que dependiendo del tipo de ácido podríamos hablar de la desoxirribosa, se caracteriza por tener un grupo alcohol en el carbono 3, y la ribosa, que se caracteriza por tener un grupo alcohol en el carbono 2 y en el carbono 3. Y las bases nitrogenadas, que están representadas por las purinas. Estas están conformadas por un anillo hexagonal y un anillo pentagonal. El anillo, en este caso, podríamos hablar de la adenina y de la guanina. Y las pirimidinas, que están representadas por un anillo hexagonal, y podríamos hablar de la citosina, la timina y el uracilo. Entre el grupo fosfato y la pentosa existe un enlace llamado fosfodiéster que se encargan de unir los nucleótidos sucesivos formando las largas cadenas de polinucleótidos, y entre la pentosa y la base nitrogenada existe un enlace que se llama beta-N-glucosídico. Otro punto de este contenido es la estructura de la molécula de ADN. El modelo de la doble hélice fue propuesto por el científico Watson y Crick. Ellos fueron los que se encargaron de establecer la estructura de la doble hélice del ADN. La molécula de ADN presenta dos bandas de polinucleótidos que están formadas por nucleótidos de adenina, timina, citosina y guanina. Tienen una pentosa que se llama desoxirribosa. Por tal razón, los nucleótidos se les llama desoxirribonucleótidos. Estas dos bandas se encuentran antiparalelas una con otra y se unen por la complementariedad de las bases nitrogenadas. La adenina se acopla con la timina y la citosina se acopla con la guanina. Estas dos bandas se van a unir, a través de los puentes de hidrógeno. Adenina con timina utiliza 2 puentes, citosina con guanina utiliza 3 puentes. Se enrollan de forma helicoidal alrededor de un mismo eje y establecen un sentido fosfato-azúcar en una banda y en la otra banda un sentido azúcar-fosfato. Estructura de la molécula de ARN. El ARN está formado por largas cadenas de ribonucleótidos de adenina, citosina, guanina y uracilo. En el ARN no hay timina. Se le llama ribonucleótido porque su pentosa es la ribosa. Presentan un grupo alcohol en el carbono 2 y en el carbono 3. Esta molécula, a diferencia del ADN, es lineal, está formado por una hebra sencilla, donde el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el 3'. Tipos de ARN. Podríamos hablar de 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Vamos a comenzar con el ARN mensajero. El ARN mensajero está conformado por una cadena lineal que tiene tripletes de nucleótidos llamados codones. Se copia o se forma a partir de la molécula de ADN en el núcleo de la célula. Por lo tanto, tiene una copia exacta de la información genética de la molécula de ADN. Esta información la saca del núcleo y la lleva al citoplasma, específicamente a los ribosomas, que es el lugar donde ocurre la síntesis de proteína. Establece el orden de los aminoácidos en la proteína. Además de eso, contiene el codón de iniciación de la síntesis de proteína y los codones de culminación que te indican que has finalizado la síntesis. ARN de transferencia. Son de pequeño tamaño, presentan zonas de doble hélice que dan lugar a la estructura de la hoja de trébol.
Se unen a los aminoácidos y los transportan a los ribosomas, que es donde ocurre la síntesis de proteína. Se encargan de leer el mensaje del ARN mensajero a partir de los aminoácidos que se asocian a su estructura. En uno de sus extremos lleva tripletes de nucleótidos llamados anticodones, que son complementarios a los codones del ARN mensajero. El ARN ribosomal son los más abundantes. Constituyen aproximadamente el 80% del total de ARN en una célula. Se encargan de la formación y funcionamiento de los ribosomas, ya que forman parte de las subunidades ribosómicas, la grande y la pequeña. Es el lugar donde ocurre la síntesis de proteína. Otro punto de este contenido es la duplicación de la molécula de ADN. Podríamos hablar de tres hipótesis. La hipótesis semiconservativa, que es la que se maneja sobre el proceso de duplicación. En este caso, una molécula de ADN sirve de molde para formar dos nuevas bandas complementarias de ADN. Se forman entonces dos bandas de ADN que conservan a la banda madre o vieja y una banda nueva. Se le dice semiconservativa porque se conserva la banda madre que le da origen a la nueva. La hipótesis conservativa. En este caso, una molécula de ADN forma nuevas bandas de ADN. Cuando finaliza el proceso, las dos bandas nuevas se van a unir y las dos bandas viejas se van a unir, dando como resultado una banda completamente nueva de ADN. Y está la hipótesis dispersiva, que indica que la banda madre se fragmenta y se va a formar moléculas de una banda de ADN, con fragmentos viejos y fragmentos nuevos. Otro punto de este contenido es la duplicación de la molécula de ADN. Es decir, ¿cómo ocurre el proceso? En este proceso ocurre o va a ocurrir antes de que la célula se divida. Consiste en la obtención de copias idénticas de la información genética de la célula para la transferencia de generación en generación, constituyendo entonces la base de la herencia. En este proceso, la molécula de ADN se desenrolla por acción de una enzima llamada topoisomerasa. Posteriormente, otra enzima llamada helicasa se encarga de romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas para separar las dos hélices o bandas de ADN. Cada banda de ADN tiene una direccionalidad y cada extremo se denomina 5' y 3', y siempre es posible agregar nucleótidos en el extremo 3', siendo la dirección de alargamiento 5 a 3'. Los nucleótidos que se emparejan con la información de una hebra es agregado por el ADN polimerasa en la dirección 5' a 3'. La adenina se va a acoplar siempre con la timina y la citosina se va a acoplar siempre con la guanina, con sus respectivos puentes de hidrógeno. Adenina-timina utiliza 2 puentes, citosina-guanina utiliza 3 puentes. Para finalizar, vamos a hablar de la importancia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos contienen los genes que son los responsables de los rasgos biológicos y lo transmiten de generación a generación. Constituyen la base de la información para la síntesis de la proteína de cada ser vivo. Sufren cambios, mutaciones, por lo tanto permiten la evolución continua de un ser vivo y son los responsables del funcionamiento de un ser vivo. Hasta aquí el contenido relacionado sobre las bases moleculares de la herencia.